Columna Causa Central, una de las columnas principales que tenemos es revisionismo histórico, que está a cargo de la profesora de la Universidad Nacional de Lanús, Mara Espasande, y del profe también de la universidad, Facundo Di Vicenzo, que además a Facu también lo felicitamos porque hace poco lo vimos con foto ahí mostrando el diploma en Pensamiento Nacional Latinoamericano, título que también tiene Mara Espasande, y espero también sumarme al equipo de los compañeros a la brevedad, solo me falta el TFI, trabajo final, así que estamos ahí laburando arduamente. Pero a Facu, hoy vamos a estar hablando con él justamente sobre una fecha muy importante que es la vuelta de obligado, una fecha que nos marcó el día de la soberanía, así es conocido como el Día de la Soberanía Nacional, y ahí retomó, lo estaba estirando porque Facu se me había congelado, y ahora sí, lo estaba estirando, Facu, yo te tenía congelado, no sé si vos estabas bien, me estabas escuchando, pero la estiré, pero ahora sí, Facu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo andás, Juan? Qué bueno volver a encontrarnos para hablar de bueno, esta tremenda fecha, ¿no? Para la historia nacional, iberoamericana, para la historia argentina, ¿no? Así que bueno, se festeja ampliamente volver a encontrarnos y hablar un poco de esto que siempre me apasionó mucho y que me decidí hace unos meses, pensando en esta fecha, a escribir, ¿no? Así que bueno, después seguramente les voy a enviar un texto también para compartir. Espectacular. Y Facu, cuando hablamos, generalmente doy pie y después vos llevalo porque lo tenés preparado, ¿no? Pero quiero dar pie a la batalla de la vuelta obligado, batalla de las provincias unidas del sur, ¿no? Contra la prepotencia británica francesa, que esa batalla es quizá la más conocida, pero en realidad es en el marco de lo que fue una guerra, porque fueron varias batallas, pero la principal o la que trasciende y es la que también nos vas a ir hablando es justamente la de vuelta de obligado, pero quiero dejar también planteado esto, en realidad era una guerra y esta fue una batalla más, quizá la más conocida, pero fueron varias. Facu, Día de la Soberanía, 20 de noviembre, pero de 1845. ¿Qué pasaba? Bueno, el pie que das, como siempre, ¿no? Un tipo que ya es un especialista, no necesitas título, el pensamiento nacional y la historia nacional, se enmarca, que generalmente no se señala, ¿no? La batalla, como para darle un marco, en una guerra que se llama, o se llamó la Guerra Grande, ¿no? La Guerra Grande, y se inicia en Uruguay, ¿no? Se inicia en Uruguay entre dos caudillos, uno era Manuel Oribe y el otro era Fructuoso Rivera, ¿no? Y acá yo en el texto que estaba ahí trabajando, señalo lo que siempre tenemos, tenemos como gran problemática en la historiografía rioplatense, ¿no? Que yo señalo que en parte por la anglofilia que hay, ¿no? En parte por la noción eurocentrista, en parte por no considerar estos episodios con la dimensión que tuvieron, ¿no? Muchos marcados por una disciplina que es la histórica, que está signada por el creador de la disciplina, que es Bartolomé Mitre, que fue el líder de la facción unitaria, ¿no? Todo este combo hace que muchas veces aparezca, no sé, autores reconocidos como Marcela Ternavasio, en la obra sobre Juan Manuel de Rosas de Hellman y de Franklin, o en lo que es la historiografía uruguaya, la de Pibel Devoto, aparece como un problema entre dos caudillos orientales, dicen ellos, y ella, termina generando un episodio de un conflicto internacional, ¿no? Entonces, se reduce la batalla y la vuelta obligado a un problema internacional, ¿no? Algo como un problema, incluso, lo comento brevemente porque por ahí me estoy perdiendo para que dice qué pasó, ¿no? El 20 de noviembre de 1845, como bien decía Juan, las tropas de la Confederación Argentina, integrada por un montón de provincias, de gauchos, ¿no? Por algunos indios amigos de Rosas, terminan chocando contra una escuadra que, que tenía 22 barcos de guerra y más de 100 barcos mercantes, franceses, ingleses principalmente, pero había barcos holandeses,
belgas, alemanes, se vinieron con todo, ¿no? Rompiendo la soberanía de la Confederación Argentina, porque no, la navegación de los ríos corresponde, como ahora, como siempre, como toda la historia, ¿no? de la humanidad, la navegación de los ríos interiores en cualquier lugar del mundo corresponde al país, al territorio en donde estás recorriendo. O sea, vos si vos querés recorrer el Rin, el Sena o el Támesis en Inglaterra, le tenés que pedir permiso a los ingleses. Eso fue y siempre ha sido así. Bueno, ¿qué pasó? Ese permiso no se lo había concedido Juan Manuel de Rosas, que era el brigadier general y líder de la Confederación Argentina, pero además representante de las relaciones exteriores de todas las provincias unidas al Río de la Plata, ¿no? Entonces, rompiendo esa lógica, que quisieron pasar esta flota británica y francesa de guerra, estamos hablando de que llevaron los principales buques de guerra que ellos tenían, o sea, de los 22 buques de guerra, estamos hablando de los 22 buques de guerra más sofisticados del mundo de esa época, ¿no? Con la ayuda de más de 100 barcos mercantes, o sea, fue un verdadero avance. Y Tratando de romper... Perdón, Facu, déjame Sí, agregar sí, ahí, sí, porque es sí, importante esto, la descripción de los buques. En ese momento empezaba a aparecer el buque a vapor, ¿no? Y empezaron a venir aquí. tal Estamos cual. hablando en un territorio que estaba en construcción como tal, en un territorio que no tenía una armada, no tenía una marina de guerra. Es decir, sí había, digo, buques, pero no es que estaba constituida una cantidad de buques, fragatas o lo que fuera en ese momento. Quizás me estoy utilizando mal el término, pero para ponerlo en contexto, era un territorio que estaba en construcción como tal, que la identidad la tenía, pero estaba en su construcción política y soberana. Nos querían imponer justamente el libre mercado, que pasa, y esto abre un paréntesis, lo que marcaba Facu, a partir de la caída de Rosas, el río al día de hoy, el río de la Plata, es de libre navegación, tratado como internacional, bueno, que es muy amplio y es algo que en Malvinas Causa Central hablamos mucho justamente porque en esta época se está en discusión la soberanía del Río de la Plata. Entonces, me parece también está bueno ponerlo en contexto que en ese momento Claro. habían caudillos federales que decían, no, esto lo vamos a controlar nosotros y nos plantamos contra una potencia, dos potencias mundiales y militarmente en muchísima inferioridad. Ahí te devuelvo, pero me parecía que no era para nada menor ese dato que vos Claro. dabas de los buques más importantes, y además agrego, que también lo mencionabas, como para aclararlo, decías los buques mercantes, eran a lo que venían, la libre navegación para meter Ni su... hablar, ¿no? Te devuelvo la ni palabra. hablar. No, no, incluso Juan, lo que decís, el Río de la Plata, bueno, que por las dimensiones, ¿no? La justificación que tienen los cultores de la economía liberal, la economía política liberal, la geopolítica que tiene esa visión, es que el Río de la Plata es como un mar, ¿no? Como decían los ingleses que citaba Sarmiento, ¿no? Ahora, estamos hablando del río Paraná, este es un río interior. O sea, el conflicto de la Vuelta de Obligado se desarrolla sobre el río Paraná. O sea, esto no tiene ningún tipo de lógica ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Eso era un río interior, ¿no? Se produce sobre el río Paraná a la altura de San Pedro, ¿no? En un lugar en donde, bueno, les recomiendo recorrerlo para verlo, ¿no? El río hace como una especie de figura, ¿no? Que se denomina la Vuelta Obligada, ¿no? Es una curvita con barrancas grandes, ¿no? Digamos que el lugar... Ahí se volvió a quedar congelado. Facundo nos está dando la descripción del lugar, ¿Escucha? justamente, ahí te retomamos, Facu, estaba Ah, dando justamente la descripción del lugar de la vuelta no, de obligado, claro, que es el codo. no, claro, es exactamente, es un codo, ¿no? Que tiene el río y que comentaba que es otra de las genialidades que tenía Juan Manuel de Rosas como líder de las tropas, ¿no? Que le ha hecho ganar más de 10 batallas, ¿no? Que es siempre elegir lugares, esto lo ha trabajado muy bien en el libro, bueno, Herman y Franklin lo señalan, pero principalmente los hermanos Irasusta, o más bien Julio Irasusta,
en sus 5 tomos sobre Rosas, lo explica muy bien, cómo Rosas se tomaba el tiempo de, al momento de enfrentar a un enemigo, de ser muy exhaustivo en el lugar en donde se iba a producir la batalla. Y eso hizo que, bueno, que tenga tantas victorias, ¿no? Y en este caso, rompiendo, vuelvo a lo de antes, rompiendo lo establecido por la Confederación Argentina, los ingleses y franceses no solo deciden comercializar con aliados que tenían los unitarios en Corrientes y en Entre Ríos, ¿no? Porque venían a eso, venían a comprar cueros, ¿no? A cambio, bueno, de su dinero, a cambio también de manufacturas que ellos traían, que Rosas no permitió el ingreso por el puerto de Buenos Aires, y esas manufacturas entrarían por Corrientes, por Entre Ríos, ¿no? Entonces, frente a el 17 de noviembre ya toda esa flota está en Montevideo, ¿no? Ahora voy a explicar un poquito de la Guerra Grande de Montevideo, ¿no? Pero ya el 17 estaba en Montevideo y se aprontaban a desarrollarse, a desarrollar la avanzada por el río Paraná, sabiendo de que estaban rompiendo la soberanía nacional, o sea, estaban rompiendo una elección soberana, que era que esas embarcaciones no tenían que pasar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Frente a eso, Rosas plantea la defensa del río, ¿no? En donde elige al principal general es Mansilla, ¿no? Que va a, a desarrollar el general Mansilla va a desarrollar lo que es toda la defensa, que después voy a comentar un par de cosas más, pero a eso es para enmarcar el conflicto, ¿no? Ahora lo que estaba comentando es que la historiografía habla de un conflicto internacional, cuando esto no solo que es falso, sino que no considero. En primer lugar, porque tanto Fructuoso Rivera como Oribe, los que empezaron la Guerra Grande, habían participado de las mismas batallas. Unos habían participado con Artigas, otros habían participado en la Guerra de Emancipación, otros ya habían estado en las guerras civiles, digamos. El Río de la Plata estaba envuelto hacía años en un conflicto vinculado por un lado con los unitarios, que tenían una ideología y una política económica liberal, y por otro lado los federales, que eran los destinatarios de la soberanía de las provincias, porque habían sido en su mayoría, que esto siempre dicen bárbaros, sí, caudillos, pero también gobernadores, elegidos en junta de representantes, con asambleas de vecinos. O sea, Rosa, Estanislao López, Facundo Quiroga, ¿no? Francisco Ramírez, todos estos que estoy mencionando, eran elegidos por los pueblos de las provincias. Mientras que los unitarios, los líderes de los unitarios, son generales de la guerra del Brasil, de aquella guerra del Brasil, que tomaban el control a partir de la intervención y de golpes de Estado, ¿no? O sea, de sacar del Estado al que habían elegido los representantes de la provincia. Eso para aclararlo ya en movida, ¿no? Para decir cuando uno dice barbarie, sí, acá hay unos que son representantes del pueblo soberano y otros que siguiendo la lógica de la Revolución de Mayo. O sea, la Revolución de Mayo lleva a la Junta Grande a partir de la elección de los vecinos. Bueno, Rosa había sido elegido así 2 veces, ¿no? Entonces, para poner eso por un lado. Por otro lado, hay una cita que hago acá de Juan Domingo Perón, que habla, yo aprendí historia argentina con Darac, ¿no? Con Cobos Darac. Y Cobos Darac señalaba una cosa, dice Perón, que después yo lo encontré, el libro, se llama La Estrella Federal, ese libro, que lo hizo un personaje. Cobos Darac pero también escribía novela histórica. Esto para aclarar unitarios federales y en qué lugar está cada uno, dice. Uno de los personajes de ese episodio dice, pero vos, bueno, dice, vos, ¿qué son los unitarios? Son iguales que los federales. Y este tipo que era federal, el personaje dice, no. Los federales nunca vamos a llamar a potencias extranjeras para dirimir nuestros problemas. Y ustedes se diferencian de nosotros porque ustedes desde el minuto 1 llamaron a las potencias extranjeras para arreglar los conflictos, ¿no? Me pareció algo que siempre le digo a mis alumnos, esta es una división clara. Y el segundo movimiento es el que señala Arturo Jauretche en la soncera número 8 del Manual de Sonceras Argentinas, que es cuando dice Arturo Jauretche. Llamar a las potencias extranjeras con las
capacidades, con lo que teníamos nosotros, lo que tenían los unitarios, no me puede dejar de pensar que pasaban de una ayuda, en realidad a la vista de los unitarios veían la cosa chica, de Patria Chica, ver la cosita de la ayuda. Pero si uno va a otra dimensión, dice Jauretche, eran un instrumento fabuloso para la entrada del imperialismo inglés y francés, ¿no? Y fueron siempre un instrumento, ¿no? Los unitarios, ¿por qué se mantuvieron en esa guerra tantos años? Porque estaban operando atrás, ¿no? Con armas, con flotas, con embarcaciones, con buques, ¿no? El imperialismo inglés y francés. Entonces, Jauretche dice, fueron un instrumento de la avanzada del librecambista en Argentina y en toda la Cuenca del Plata, ¿no? O sea, me parece que eso, y bueno, en el caso de Fructuoso Rivera, que es digamos, el que llama a los franceses, a los ingleses, el que le da el puerto de Montevideo para que esta flota después avance sobre el río Paraná, fíjense lo que es Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera no solo saca del poder a Manuel Uribe, que había sido elegido por los representantes de Montevideo y de toda la banda oriental, con un golpe, apoyado por Inglaterra y por Francia, con un golpe que termina tomando, por ejemplo, la isla Martín García, ¿no? El problema de Rivera que eh, en esa avanzada, Oribe se siente aliado de Rosas, como de como una cosa lógica. Él había sido elegido, Rosas también, eran los dos representantes de los pueblos, ¿no? De un lado y del otro. Entonces, Oribe todavía ni siquiera había llamado a Rosas, ¿no? Y Rivera ya vino con una avanzada, con ingleses, con franceses y con el imperio de Brasil atrás, ¿no? Eh, digamos, un tipo que antes había generado hizo la fragmentación de Río Grande do Sul de Brasil, en donde también operaron ingleses, y operó un liberal como Giuseppe Garibaldi, un italiano, ¿no? Operó para la división de Río Grande do Sul, ¿no? O sea, un tipo afín a la fragmentación, afín a tener estos negociados. Para que tengan una idea, en 1836 hay una batalla en Uruguay, que se llama la Batalla de Carpintería, que divide a los colorados de los blancos, ¿no? Los blancos se llaman blancos porque Oribe, cuando toma el control cuando es elegido como presidente de la República Oriental del Uruguay, eh, sufre inmediatamente la queja o la crítica de Fructuoso Rivera. Entonces Rivera dice, voy a ponerte enviados alrededor tuyo. Entonces Oribe dice, bueno, lo que estén conmigo, pongan una cinta blanca, ¿no? Que digan que somos seguidores del orden. Y entonces Rivera dice, bueno, y nosotros para mostrar vamos a poner una cinta que creo que inicialmente era celeste, pero se les destenía, entonces se terminó volviéndola roja. Y de ahí vienen colorados y blancos, que es lo que al día de hoy siguen disputándose en Uruguay en la política, ¿no? O sea, pudo meter ahí un par de gobiernos del Frente Amplio, pero lo central en Uruguay es el Partido Blanco y el Partido Colorado, ¿no? Históricamente gobernado en Uruguay. Estos colorados y blancos, ¿no? Con Rivera a la cabeza, le sacan del poder Oribe. Oribe se refugia en Buenos Aires, ¿no? Y pide la asistencia de Rosas. Y Rosas, cuando empieza a ver los movimientos de Oribe, los movimientos de Rivera, que toman la isla Martín García, que apoyados por los unitarios empiezan a generar una invasión, por ejemplo, que fracasa en Entre Ríos y en Corrientes, ¿no? Liderada por Rivera. Rosas toma la determinación, ¿no? De apoyar a Oribe. Pero eso para tratar de ordenar las cosas, porque esto cuando hablan de guerra internacional, acá estamos viendo una clara guerra vinculada con unitarios y federales, ¿no? Con algo que venía, una guerra civil argentina, que se podía haber dirimido, ¿no? O sea, nadie está Pero hablando de Facu, lo buenísimo. a, Sí, a ver si lo seguís, si no corregime, que está bueno como para pasar por la complejidad, ¿no? También y meternos en el tema. En la banda oriental, no lo llamamos Uruguay, sino la banda oriental, hay una especie de golpe de Estado, ¿sí? Rivera toma el poder expulsando a Uribe, que Uribe se va a venir hacia Buenos Aires, y Rivera, acompañado de los unitarios de las Provincias Unidas, comienzan distintas acciones militares en lo que es el territorio de la Confederación de las Provincias Unidas, como tal cual, Juan, claro,
Tal cual, disculpa, envalentonado, claro, eso no lo remarca, envalentonado Rivera, y también por los unitarios que lo apoyaron para sacar Oribe, el pacto que habían establecido ellos era avanzar ahora sobre Rosas. Entonces Rivera realiza ese avance. Lo que no conté, que me quedó colgado, que en la batalla de Carpintería pierde Rivera, una batalla que tiene con Oribe. Pero lo interesante es que cuando pierde, le agarran la valija de viaje de Rivera. Esto lo relatan todos los historiadores uruguayos. Cuando ven la valija de viaje de Rivera, tenía correspondencia con diplomáticos ingleses, diplomáticos franceses. Le había prometido a los chilenos que le iba a dar un pedazo del territorio del sur a raíz de cuando saque a Rosa. Al mariscal Santa Cruz le había prometido la provincia de Jujuy. O sea, un tipo nefasto de la historia del Río de la Plata, ¿no? Rivera. Para que se den una idea, pintar de dónde viene. Pero Facu, y también para ponerlo en contexto, uno de los tantos entregadores de nuestro territorio, digo, Banda Oriental, Buenos Aires y distintas provincias de lo que es la Confederación, uno de los tantos vendepatria, pero también acompañado en ese momento, me imagino, y también para ponerlo en contexto con lo que estás contando, Facu, con unitarios nacidos del otro lado de la orilla, que lo acompañaban y por eso Claro. también querían el derrocamiento de Rosas para tomar el poder ellos. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Ahora, por un lado, para mostrar el contexto, ¿no? Espero que no haya, no sé, a la audiencia no le haya complicado, pero para entender esta situación, ¿no? De Colorado, en dónde se marca la batalla de la Vuelta Obligada. Eso es por un lado un marco para disociar esto de que fue una guerra internacional. Pero hay otra situación más que es más compleja, ¿no? En este caso tiene que ver con el problema de dónde nace la cuestión del avance del liberalismo, ¿no? Yo acá voy a tratar de señalar cómo se produce el avance del liberalismo desde la Revolución Inglesa. O sea, desde en la Revolución Inglesa, en 1640, se produce el avance, el primer avance del liberalismo, ¿no? ¿Por qué se produce el primer avance del liberalismo? Porque los burgueses toman el control del gobierno, o sea, sacan... Se nos volvió ahí a quedar congelado Facundo, que justamente nos estaba hablando sobre la batalla de la vuelta de obligado, pero Facundo le está dando todo el contexto político. Ahí retomamos, Hay, Facu. hay, hay, hay- Dale. no, lo voy a tratar de decir sencillo, que esto lo trato de comentar en el texto. Hay una primera avanzada de lo que son los burgueses del mar, o sea, los navegantes del mar, que se produce, no como dicen, con Colón. Sí, eh, eso es una avanzada de exploración, ¿no? En donde todavía no estaba asentado el capitalismo mercantil inglés, ¿no? Pero los ingleses, una vez que toman el control, entre 1640 y 1688, los burgueses ingleses, lo primero que hacen es redactar algo que yo había comentado en un texto, se llama el libro negro. El libro negro o Black Book, ¿no? Del almirantazgo, es un libro que dice que ellos van a intentar, para ellos todos los ríos son libres, todos los ríos son de libre navegación, y que el Atlántico es de libre navegación, ¿no? Bueno, esto es una de las puntas nodales del liberalismo. ¿Por qué? Porque ellos jurídicamente desde Inglaterra establecen algo que va a regir en todo el resto del mundo, ¿no? Y que nosotros lo sufrimos, por ejemplo, en las Malvinas, ¿no? Que lo sufre Sudáfrica, lo sufre Nueva Zelanda. O sea, es lo que ponen de movida hacia el 1640, antes de esa avanzada tremenda que van a tener los ingleses sobre el resto del mundo, ¿no? Que dicen, el río es libre de navegación. Ahora, si vos tenés la flota, si vos tenés los cañones, ¿cómo no vas a creer que sea libre? O sea, ahí está lo simpático de este liberalismo, ¿no? O sea, que es lo que dice también Jaureche, ¿no? Dice, bueno, cuando uno dice la libre navegación de los ríos, yo me pongo a pensar, la batalla de la Vuelta Obligado, ¿quién nos liberó? ¿Nos liberaron los ingleses y franceses? ¿Pero cómo?
¿Cómo? ¿Y para qué querían ser libres si ya los ríos eran nuestros? ¿No? Es como que cambia la cosa y muestra la ridiculez. ¿De qué librera haciendo los ríos? Vos sos dueño de algo y los otros te hacen libre, sacándotelo. Es algo que dice Jauretche, es algo ridículo, ¿no? Eh, entonces, esto, esa es la primera avanzada, del 1640, cuando sacan la redacción. Empieza la avanzada en el mundo, ¿no? Yo esta avanzada la enmarco hasta 1789, porque en 1600 hasta 1789, que es la Revolución Francesa, es cuando ya los ideales del liberalismo toman el control de los estados. Es el último, ¿no? Es Revolución Inglesa, Revolución Holandesa y Revolución Francesa. Ya la burguesía domina el escenario europeo en el Atlántico Norte, ¿no? Además, Y ahora son los... un liberalismo desde un territorio, Londres, con una industria, digamos, Londres, Manchester, ¿no? Tremendo. Claro, el Reino Unido con una industria, sí, claro, quiero libre mercado, pero para yo vender y para llevarme lo que yo necesito, ¿no? Para que vos me vendas Ni industria. hablar, Ese es el libre mercado de ellos, ¿no? ni hablar, tal cual. Y acá en este caso, Francia se incorpora en, en la liga esta del avance del capital, del avance del libre cambio. Porque con la Revolución Francesa ahora son los burgueses los que toman el control, como los ingleses. Y empieza una avanzada desde Francia también a sumarse, corriendo desde atrás, ¿no? Los otros le sacaron un siglo con la Revolución. Entonces, los franceses también entran en esta, que van a tener conflicto, obviamente, con los ingleses de competitividad, pero que la matriz es la misma. Los dos sectores hablan del libre cambio. Ahora, toda esta lógica, toda esta idea, viene al Río de la Plata. Primero nosotros la sufrimos en varias oportunidades, ¿no? Habíamos hablado del libro ese, La Patria Saqueada, un libro que lo conseguí, que me había señalado, de que también primero podíamos hablar de la isla de los estados, o sea, hay varias avanzadas ya hacia el 1700, incluso si uno sigue al Pepe Rosa o otros historiadores, El libro que hace mención es el señalan. de Néstor Forero, ¿no? Que lo entrevistó. Claro, esto fue exactamente, de Forero, Claro. también una gran entrevista que la vi buenísima. Y lo que quería comentar es que José María Rosa, el Pepe Rosa, señala en su historia que también en 1776, con los Borbones, cuando empiezan a modificar las cosas en el Río de la Plata, hay algo de ese libre cambio, hay algo de que los Borbones empiezan, ¿no? A generar, ¿no? La pandilla, el barranco, bueno, hay una matufia que tiene esos ideales, no es que esos ideales solo lo tenían ingleses y franceses. Obviamente la oligarquía, los sectores mercantiles de Buenos Aires, de la ciudad de Puerto, operan en beneficio de esos sectores. Lo cierto es que todo ese combo llega al Río de la Plata muy fuerte con la segunda revolución industrial que ocurre con los barcos de vapor y con todo el furor de lo que dicen los ingleses, los old draper y no draper, los nuevos tejidos, vienen con todo. O sea, es una embestida en el peor momento. Si uno ve entre 1760 y 1840, Inglaterra copa prácticamente un tercio de África, copa Oceanía, prácticamente todo Oceanía, copa las islas del Atlántico Sur, las Ascension, todo en el Atlántico Sur, domina el Atlántico Sur, ¿no? Se disputa la hegemonía con Francia de las islas que están perdidas en el Caribe, ¿no? Tiene una avanzada en el norte de Brasil, ¿no? Con los franceses, los holandeses avanzan al norte de Brasil y se adueñan de tres: Surinam, Guayana Francesa, Cayena. O sea, estamos hablando de un momento de avanzada total. O sea, ahora el liberalismo es dueño de los estados. El Estado-nación son liberales. Y son liberales en Inglaterra principalmente de los navegantes, y en Francia en buena medida también del comercio mercantil. Entonces, cuando llegan a Río de la Plata y aparece un tipo como Rosas que dice, no, 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 acá sí, yo te hago negocios con vos. Esto está todo documentado por la obra de los Irazusta, de Julio Irazusta, que dan todas las cartas. ¿Y Rosas qué hace? Rosas negocia con los ingleses, claro que negocia con los ingleses, negocia con los franceses, claro que negocia con los franceses, pero pone condiciones. Y esto es lo que no pone condiciones. Dice, mira, yo no quiero que entre el algodón que traen ustedes de Brasil, porque yo tengo acá en el norte amigos que hacen algodón. Entonces yo a esto le voy a poner una tasa. Bueno, esas van a ser discusiones históricas en todo el gobierno de Rosa,
porque los franceses y los ingleses no van a tolerar que le pongan ese tipo de tasas. Entonces está todo documentado también por José María Rosa. ¿Qué hace? Rosas y también Frankl y Hellman, o sea, también la historiografía académica, entre comillas, liberal, neoliberal, como la querramos llamar, cuando se encontró con los documentos tuvo que aceptar que Rosas era un tipo que todos estos conflictos tenían de fondo que no le gustaba, estaba tocando los intereses de estas dos potencias. Tuvieron que aceptar eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con esta situación? A partir de eso, tanto Inglaterra como Francia empiezan a operar, primero con los unitarios, para sacar a Rosas, y el segundo con el Imperio del Brasil. Brasil no se quiere intrometer del todo en el conflicto con la Confederación, porque Brasil venía una guerra con nosotros y no quería tener otro conflicto más. La guerra le había costado el reino, o sea, le había costado al rey, el rey se tuvo que ir, y los brasileros no son giles, dijeron no, acá, y más de una vez José María Rosa lo documenta muy bien, que señala de que el Imperio de Brasil quería hostigar, pero no quería que esté al frente de esa hostigación, si no era muy seguro, ¿no? Ellos se van a meter en Castero en 1852 con las tropas, los brasileros, pero ya cuando la cosa está más cocinada. Ahora veían que Rosa estaba bastante pulenta y no le gustaba arriesgar. Pero están ahí operando. Y encuentran en Rivera un tipo espectacular, un tipo que viene, como estaba comentando, venía rosqueando hacía 20 años. Entonces, ¿qué hacen con Rivera? Rivera va a ser el vínculo central para establecer un buque de guerra que tenían que tener un puerto para tenerlo pertrecho, para alimentarse, se lo va a dar Montevideo, y planificar un ataque, que esto es lo interesante también de la batalla de la Vuelta Obligada, no era un avance más. ¿No? Si hubiera sido un paseo, si nadie les hubiera tomado el control, y como pero es clarísimo, dicen los Irasusta, que en una carta rosa lo dice, estos tipos van con los 22, ¿dónde iban a quedar los 22 buques de guerra? Iban a quedar en Corrientes, no se iban a ir. Acordémonos, no, les comento, que no les comenté lo que pasa. Los vacos pasan, duran un día, desde el 6 de la mañana hasta las 19 hay enfrentamientos, ¿no? Terminan los enfrentamientos y la mitad de los barcos están envueltos en el lío y no pueden salir. No pueden salir, los tienen que reparar. La otra mitad llega a Corrientes. Cuando vuelven, los vuelven a atacar. Los vuelven a atacar. Hay un segundo ataque cuando se van. Y hay barcos que se quedaron, un tercio de la flota que pasaron, o sea, más de 30 barcos se quedaron en la Vuelta Obligada durante 50 días. 50 días. Entonces, volvés, pero decís, che, otra como esta, y no estoy hablando de los marinos ingleses del ejército, estoy hablando piensen en el comerciante. Dice, che, perdí un montón de guita, perdí 5 barcos acá, este no es un lugar para negociar, vamos a otro lado. O sea, lo que encuentra, porque en definitiva no es que importan intereses políticos de esta gente, ya lo sabemos, o sea, lo que importa acá es y acá, y le tocaste el negocio fuertemente. O sea, hay un tercio de los marinos mercantes que vinieron, se fueron con los barcos destruidos o los tuvieron que dejar en el río. Entonces ya no es negocio venir a estos lados, ¿no? ¿Va a ser negocio cuándo? Cuando salga Rosas, que va a ser la segunda avanzada, y la segunda, la carrera diplomática, ¿no? Para hablar con un unitario, para hablar con Brasil, para hablar con ingleses, para hablar con franceses, para hablar con Urquiza, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para sacar a este tipo? Porque hasta que no saquemos a este tipo, por acá no podemos navegar, ¿no? O sea, pero es muy importante la batalla de la Vuelta Obligada, porque pone un parate a esa avanzada, y bueno, no es casualidad, es el Día de la Soberanía, porque esto marca, ¿no? Fundamentalmente que a partir de ahora nos van a respetar en el resto del mundo. Y además porque hay un tratado que Rosas primero le dicen, bueno, arreglemos esto, Rosas, no voy a arreglar nada de esto, hasta que nos digan que por los ríos esto no se puede navegar sin mi permiso. Y terminan aceptando Inglaterra y Francia en Europa que no se puede navegar por los ríos sin el permiso del representante de Relaciones Internacionales de la Confederación, Juan Manuel de Rosas. Por eso los unitarios lo ven como un gran fracaso y una traición. Mitre va a estar prendido fuego, escribiendo en la banda oriental, diciendo, los Varela van a escribir, esto fue una traición de los ingleses y franceses, van a
a putear a los franceses, los unitarios, durante mucho tiempo, Sarmiento también, porque dicen, nos traicionaron, ¿no? Lo sentían como una traición, lo sentían como una traición. Ellos querían o sea, es algo de loco, pero querían Claro, darle los ríos a la la, potencia extranjera. la defensa de la soberanía nacional y el triunfo de las armas criollas para estos personajes que estás mencionando es una traición. Y Facu, ahí como para ir finalizando, digamos, qué importante tener presente la historia, por qué celebramos la vuelta de obligado, que además se podría decir, bueno, esa batalla fue una derrota, pero como siempre decimos, una batalla no define una guerra, bueno, algunas sí, pero en particular en esta no, porque se continuó luchando contra un enemigo muy superior tecnológicamente, militarmente, pero hubo, que además no solo, digamos, Rosas que estaba al frente, pero también de todo el pueblo, del resto de las provincias, queriendo defender el río. Eh, digamos, porque Rosas, Sí, sin el apoyo de todos los pueblos, no hubiera sido imposible la defensa. Entonces, hubo una decisión del pueblo de defender su territorio, de defender el río. Y si nos vamos a hoy, que estuvimos hablando, recordamos, vamos a cumplir un año de aquella entrevista a Horacio Tetamanti hablando justamente de el río Paraná y mal llamado hidrovía, es también lo que está en discusión hoy, ¿no? Por eso también tan importante entender la historia, por eso estas columnas tan importantes de Facundo y de Mara de revisionismo histórico, para entender por qué se celebra, bueno, por qué el Día de la Soberanía, qué pasó la vuelta de obligado, bueno, una batalla, las cadenas, ¿no? Además, algo tan romántico, las cadenas, bueno, sí, pero fue mucho más grande porque fue el frenar una imposición extranjera para el negocio de ellos, para querer comercializar ellos, y que además Facundo, la derrota de la vuelta de obligado va a venir con la batalla de Cepeda, con el triunfo del traidor Urquiza, derrotando justamente a Rosas, y a partir de ahí sí la libre navegación de los ríos, ¿no? Y desde ese entonces ni hasta hablar. hoy sufrimos la libre navegación del río Paraná, que es nuestro, bueno, pero libre. ¿Por qué No, de ese triunfo, no? Facu, con lo que no, quieras finalizar. no, no, tal cual, con la batalla de Casero del 52 termina todo este cierre, que es lo que dice en la soncera esa que les recomiendo, la número 8, de Arturo Jaureche, ¿no? Sobre la libre navegación de los ríos, donde señala eso, ¿libre de qué? ¿De qué nos liberamos? ¿No? Es una soncera total. Bueno, quería comentar solamente para cerrar los personajes que participan acá. Participan en la batalla de la Vuelta Obligado, bueno, el hijo del gran Mansilla, ¿no? Del general Mansilla, Lucio Mansilla. También participa el hijo de Guillermo Brown, Eduardo Brown, ¿no? Guillermo Brown, para enmarcar que fue una batalla en donde están los patriotas, hijos de los grandes que habían luchado con los generales de la emancipación argentina, ¿no? Con Manuel Belgrano, ¿no? Está el general Haidt, que era un general inglés, pero que había participado con Manuel Belgrano en la batalla de Vilcapullo, Ayohuma, en la defensa de Tucumán. O sea, estamos hablando de el hijo de Facundo Quiroga, que va a ser uno de los oficiales que también va a participar el gaucho Rivero, Antonio Rivero, que había sido el gran defensor de la soberanía en las Islas Malvinas, que lo habían llevado a Inglaterra, que lo tuvieron que liberar porque los ingleses dijeron, no podemos arrestar a un tipo que no es de nuestro territorio. O sea, los ingleses reconocieron que la Malvinas no era un territorio inglés cuando ya habían tomado posesión ilegal e ilegítima del territorio, y por eso no lo pueden juzgar. Rivero vuelve al Río de la Plata y lucha otra vez contra los ingleses en la batalla de la Vuelta Obligada. Y un detalle más y de color celeste y blanco, es que en el testamento final, en 1850, ya cuando se ve que son los últimos días, el héroe de nuestro panteón nacional, que es José de San Martín, dice, bueno, estoy dejando todo esto, y el sable curvo que me acompañó en toda la campaña de la emancipación, se lo voy a mandar a Juan Manuel de Rosas por la defensa patriota en la Vuelta Obligada. Esto es espectacular. ¿Por qué? Porque está la emancipación política y le está dando el sable a un tipo porque está buscando la emancipación económica. Entonces, yo creo que con este hecho muchas veces no se remarca. El padre de la nación, que es José San Martín, está hablando de las dos emancipaciones,
La emancipación política que él la logró. Y la emancipación económica le da el sable como diciendo, sigan por acá, muchachos, hay que enfrentar esta potencia. ¿No? No es menor ese regalo que cuando escuchás a los historiadores académicos, la mayoría dicen, no, lo utilizó Juan Manuel de Rosas políticamente. ¿No? O escuchás a un tipo que escribió librazos espectaculares, que es Chiaramonte, y dice, no, no existía la nacionalidad argentina. ¿Saben cómo señala en ese testamento San Martín a Rosa? Dice, es el defensor de la Argentina. Se menciona claramente, Argentina. O sea, Y que te, no hay te nacionalidad. puedo agregar, Facu, que también hay una frase muy conocida de San Martín, ¿no? Que dice, los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo Ah, que abrir la boca, ¿no? Justamente por lo que fue la batalla de la Vuelta Obligado. Y empieza con los argentinos, bueno, de lo que yo tomo, ¿no? Pero hace mención, digo, a esto que hacías vos recién hincapié, de los argentinos, y justamente la defensa, ¿no? Bueno, no es con claro, abrir la boca y te los comes, claro. no. No, es algo muy llamativo, ¿no? Cuando se menciona que no existía la nacionalidad, todo eso, y es algo que es totalmente, no tiene ningún asidero en las fuentes históricas, ¿no? Esto está claramente documentado, está en el Testamento de San Martín, está en esta frase porque va a tener una correspondencia con Rosas, ¿no? San Martín a raíz de este altercado, ¿no? O sea, San Martín lo va a tratar de envalentonar en este tipo de conflicto, o sea, como diciendo, es por acá, o sea, es por acá, hay que enfrentarlo, no hay que, incluso San Martín tirándole una, motorizándolo más, o sea, no hay que salir de acá, digamos, ¿no? No hay que seguir negociando, no hay que hacer nada con ellos, ¿no? En un momento le dice, ¿no? Una cosa así como diciendo, no hay que hacer nada con esta gente. Pero bueno, sin duda es una de las grandes batallas que ha forjado nuestra historia, ¿no? Y quizás, como yo no sé si derrota o victoria, en este caso, como pasó con nuestras Malvinas, y varias veces el gran César Trejo lo menciona ya, no sé, lo interesante y lo fundamental es que está en el corazón de todos los argentinos, las argentinas. O sea, son batallas tremendas. Por ahí hasta se recuerda más que la de Salta o la de Tucumán. Miren lo que somos, ¿no? O sea, tenemos esa. Y son fechas que tenemos que reivindicar, esta, como el 12 de agosto, ¿no? La reconquista de Buenos Aires, son fechas que No, tenemos que poner siempre como fechas nacionales, fechas fundamentales, porque son y hablan no solo de nuestra identidad, sino de nuestra defensa de soberanía, de nuestro sentido de ser, así que son fundamentales, y además debatir, porque la historia liberal las quiere ocultar, las quiere minimizar o ni atacar hablar, y por eso también ni es hablar. tan importante las columnas de Facundo y de Mara. Facu, un lujo total, vas en breve a entrar a dar clases, esto le contamos, Facundo es así un todoterreno, se hizo un tiempo porque quería hablar específicamente sobre esta fecha tan importante de nuestra historia, así que Facu, de corazón, agradecerte y también déjame, porque es una caricia familiar, tengo ahí yo diciendo de uno de los que combatió allí en la vuelta de obligado, así que también a Guillermo Wright lo voy a mencionar porque si no fuera por él que estuvo ahí, yo no tampoco estaría acá hoy, así que también lo voy a Eso, destacar. eso es una magia tremenda, ¿no? Que tirás, tener un pariente que ha luchado en la batalla de Vuelta Obligado es realmente es una línea que tiene toda la lógica, ¿no? Estando vos ahí al frente del programa. Así que no, tiene Pero toda la lógica. eh, Algo tenés que ver, algún granito, algún milímetro de él, sangre claro, hay, ¿eh? Hay ahí. ahí el ADN lo cultivó. Facundo Di Vicenzo, docente de la Universidad Nacional de Lanús, profe de historia, diplomado en Pensamiento Nacional Latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús. Vamos a estar publicando la nota de Facundo, compartiendo en las redes sociales, tanto el Observatorio de Malvinas Causa Central de Facundo Di Vicenzo, no solo esta columna, sino también la nota que va a estar publicando Facu. Facu, muchísimas gracias. Ahora entras a otra actividad y además también estás ahí disfrutando unos días con tu familia. Así que muchas gracias, Facu. Bueno, gracias, abrazo grande. Facundo de Vicenzo pasó por Malvinas Causa Central.